Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Y a Carlos, bendiciones. Pastor Roger, un gran abrazo, bendiciones. Gracias, buenas noches, hermano Carlos Ballestero. Florencia, mi hermana Florencia, Carmen, Melania, preparada, lista. Vamos a darle el pase a Melania, mi padre, bendiciones. Melania, tenemos hoy también otro privilegio. Melania nos va a dar la bienvenida y va a introducirnos al Señor también con una oración. Adelante, Mela, el tiempo es tuyo. Gracias, buenas noches. Un saludo a todos. Qué alegría encontrarnos en este espacio de aprendizaje, de que el Señor nos traiga su taller y seamos pulidos, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo en estos talleres cuál es nuestra identidad en Cristo y hoy con un tema muy hermoso que nos trae nuestro presbítero, el pastor Rolando. Y queremos iniciar, bueno, deseándoles a todos muy buenas noches y orando, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Entonces vamos a disponernos y a orar juntos. Padre, gracias, bendito Dios, por el privilegio que nos das, Señor, de estar reunidos, Señor, una noche más. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das, Señor, de venir a tu taller a aprender, Señor, a que tú nos transformes y cambies cada área de nuestra vida como lo has venido haciendo durante tantos meses, Señor. Hoy oramos por cada uno de nosotros, Señor, los que estamos aquí con un corazón dispuesto a aprender, Señor, y a arrepentirnos, Señor, de los errores que hayamos cometido, Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y a venir, Señor, para alabarte, para exaltarte, Señor, y para que reconocer que solo tú eres nuestro Rey, que solo tú ocupas el primer lugar, Señor, en nuestra vida. Perdónanos, Padre Santo, porque te hemos fallado. Perdónanos, Señor, como tus hijos, Señor, como tus siervos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos reconociendo nuestro pecado, Señor, delante de ti con humildad, Señor. En el nombre de Jesús, límpianos, Señor. Queremos ser más blancos que la nieve, Señor. Que tú nos purifiques, Señor, en el nombre de Jesús. Y queremos, Señor, disponernos hoy, nuestro corazón, abrimos nuestros oídos, nuestros ojos espirituales al mensaje que tú traes para nosotros en esta noche, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y oramos por nuestro doctor Rolando para que tú le uses, Señor, para que tú seas hablando a través de él, que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, hermoso en que podemos compartir como hermanos, Señor, de tu palabra. Gracias, bendito Dios, por el privilegio que tú nos das cada noche de reunirnos a través de esta plataforma. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Sé que tú deseas más de mí.
despojó de mí. Satúrame de ti y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojó de mí. Satúrame de ti y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojó de mí. Satúrame de ti y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojó de mí. Satúrame de ti y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame. Santo, Santo, Santo. ¿Cuántos querem? ¿Cuántos querem? Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo. Levanta tu voz. Levanta tus manos. Vámonos. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bienvenido, querido presbítero. El tiempo es suyo esta noche. Buenas noches, Dios les bendiga. Saludos a todos. Vamos a agradecer al Señor y quisiera orar antes de exponer la clase. Gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo, aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar
Permitámosle al Señor que trabaje en nuestra vida a través de esta palabra. Tuvimos el lunes una lección tremenda, el hermano Pastor Eric Sánchez. Anoche nuestro hermano Pastor Robert Mora, tremenda lección. Y vamos a aprender también en esta noche sobre el deterioro de la personalidad de un líder, de cómo se puede deteriorar nuestra caminar, nuestro estilo de vida para con Él. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia, la sabiduría, que el Espíritu Santo hable a su vida, hable a mi vida, nos ministre y permita a Dios que esta lección nos dé las herramientas para no cometer los mismos errores que han cometido otros consiervos y el mismo apóstol Pedro. Vamos a ver a fondo por qué este hombre que caminó 3 años y algo con Jesucristo, que tuvo la experiencia de escuchar a la voz del Padre y ver la transfiguración del Señor Jesús en el monte junto con Jacobo y con Juan, que tuvo la experiencia de pertenecer al uno de los círculos íntimos del Señor, de los 3, Jacobo, Juan y él, y de estar cerca del Señor. Y sin embargo, en un momento de la prueba, él falla, por así decirlo, pero vamos a aprender de eso. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos enseñe, que nos ministre. Y si usted tiene alguna necesidad, si está pasando por alguna situación ahí, vamos a orar, hermanos. Siento orar por sanidad. Si hay alguien que esté enfermo, nos vamos a unir juntos. Dice la palabra, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, Dios lo va a hacer. Así que vamos a orar conforme a esa palabra y vamos a preparar nuestra vida para que el Señor nos bendice. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos agradecidos ante el trono de tu gracia. Dios, reconocemos, Señor, que por ti vivimos, por ti existimos y por ti nos movemos, Señor. Gracias por tu amor. Pedimos en esta noche que tu Santo Espíritu use esta lección, Señor, como ha venido usando las otras, para hablar a nuestra vida, Dios, para corregir aquello que sea necesario, Padre, en el nombre de Jesús, para hacer la obra poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Esa obra que has empezado en la vida de mi hermano, sigue perfeccionándola en mi vida, Dios. Gracias por los milagros, gracias por las señales, gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Ayúdanos, Dios, a permanecer cerca de ti, Señor. Que las circunstancias, que los problemas, que las situaciones que la vida trae a veces, Señor, no puedan separarnos de ti, Señor, que permanezcamos ahí cerca de ti, cerca de tu presencia, Señor, porque ahí se disipan las dudas, ahí se disipa el dolor, ahí se disipa todo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Dios. Oramos en esta hora por los hermanos y hermanas que están ahí, que están conectados, Señor. Quizás algunos están bajo un proceso de enfermedad, alguna dolencia. Oramos para que el poder de la llaga de Cristo se manifieste. Señor, tenemos claro que tú pagaste el precio en la cruz del Calvario para traer sanidad a tu pueblo. Manifiesta tu poder sanador, tu poder restaurador. Espíritu Santo, que se activen los dones tuyos de sanidad, de restauración, de liberación, de milagros, que se hagan patentes y lleguen ahí hasta donde está mi hermano y mi hermana, y venga la sanidad, Señor. Que las puertas que se han cerrado, las cárceles espirituales o de opresión o depresión, se abran también en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra. Señor, aquí está tu pueblo unido. Mira, hay más de 80 hermanos, estamos aquí unidos. Más de 80 hijos tuyos y muchos hay más en los hogares y a través del Facebook Live. Señor, estamos orando, estamos creyendo, porque sentimos, Dios, porque nos provoca, Dios, el ver lo que estás haciendo, volvernos una vez más a tu palabra, Señor, y declarar, Señor, que el tiempo de los milagros, de las señales, de los prodigios no ha pasado, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y nos unimos en esta hora y sabemos que vamos a ver milagros, Dios, vamos a ver cosas tremendas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, gracias, gracias, Señor. Amén, amén
Gloria a Dios. Escuchen esto, hermano. Voy a leerles un testimonio que me acaba de pasar Carlitos y quiero para que sea edificada su vida. Dice, buenas noches, bendiciones, disculpe que le escriba o copie el teléfono enlace. Yo estaba pidiendo oración por una hermana que le habían dictaminado un daño en el cerebro el lunes. Cuando oraban pedí que me ayudara en oración, pues por la tarde le hacían una resonancia. Ayer fui al ayuno y la oración a la iglesia en la cual me congrego. Me quedé frente al altar arrodillada todo el tiempo y me quedé allí un tiempo después de que se fueron las hermanas. Ahí en la presencia de Dios. Y para la gloria y honra de Dios, hoy nos dieron la noticia de que solo hay una sombra de algo que pasó, que solo hay una cicatriz y se espera poco a poco las secuelas de lo que hubo. Van a desaparecer. De verdad que es un milagro y que el poder del cristiano está en la oración, en la unidad en oración, que el corazón de Dios está ahí. Que la unidad en otras personas, por favor, démosle gracias primeramente a mi Dios y a ustedes por el apoyo. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay otros que dicen, Señor, gracias, gracias por lo que tú estás haciendo. El tiempo de los milagros no ha pasado, hermano. Déjese sorprender por el Señor. Siga ahí cerca del altar, sígale creyendo a Dios, siga esperando que la palabra de Dios es fiel, las promesas de Dios son fieles y Dios, nuestro Dios, es fiel. Así que damos gloria a Dios por esa bendición. Vamos a la lección, Carlito. Ofelia, ¿qué tiene la mano levantada? ¿Qué quiere decir, Ofelia? No hay problema, hermano. Vamos a romper un poco el protocolo. Ofelia, ¿quiere decir algo? Dice que fue un Tiene la dedazo. mano levantada. Dice que fue un dedazo, pastor. Ok, perdón. Entonces, Carlito, vamos a la lección. Hoy tenemos una lección. Gloria al Señor, bien bonita. Dice el deterioro de la identidad cristiana de un líder. Y tenemos un gran ejemplo de este hombre que les decía antes, el apóstol Pedro, que caminó cerca del Señor, fue llamado uno de los 12 llamados, uno de los primeros convocados por el Señor. Y sin embargo, cuando era el momento clave que iba a estar ahí con el Señor, y recuerdan ustedes que hubo un diálogo entre el Señor y Pedro, y el Señor le advirtió a Pedro, le dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandear, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no desmaye. ¿Sabe qué le dijo Pedro? Señor, no, dice, aunque todos te negaren, yo jamás te voy a negar. Y el Señor le dice, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y Señor, no va a pasar eso. No va a pasar eso. Si tengo que morir, muero. Pero ya no pasó eso. Vamos a leer el pasaje de la palabra de Dios y vamos a ir llenando cada parte. Y al final quiero hacer una aplicación y contestarles por qué se deterioró la identidad cristiana de Pedro y qué fue la causa. ¿Cuáles fueron para mí las 3 causas? Y quiero traérselas a ustedes. Dice, entonces ellos le echaron mano y le prendieron, hablando al Señor Jesucristo. Pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Respondió y le dijo, Jesús y dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumpla la escritura. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Entonces dice la Biblia que cuando arrestaron a Jesús, no solo Pedro, todos los discípulos huyeron. A veces vemos más grave el asunto de Pedro por la negación y todo, pero cuando nos vamos a analizar la palabra nos damos cuenta que fueron todos. Juan se fue, Bernabé se fue, cada uno de ellos, Jacob se fue, Judas se fue, todos se fueron. Entonces, debemos entender que aquí pasó algo, pero vamos a hacer énfasis en el caso particular de Pedro. Entonces dice, cuando arrestaron a Jesús, ¿qué dice? Dice que no solo Pedro, sino todos, pero Pedro lo seguía de lejos, y marque eso ahí.
Uno de los problemas del por qué se deteriora nuestra identidad cristiana es por seguir a Jesús de lejos. Cuando usted analiza de dónde nace la palabra cristiano, se da en Antioquía, donde los llamaron por primera vez, porque decían que eran seguidores de Jesús. Y los llamaron cristianos por primera vez, porque andaban cerca de Jesús, eran discípulos de Jesús. Uno de los problemas cuando arrestaron a Jesús es que Pedro, usted lo ve ahí en varios pasajes de los evangelios, seguía a Jesús de lejos. Y el seguir a Jesús de lejos va a hacer que se deteriore nuestra identidad cristiana. ¿Por qué? Porque las relaciones se sustentan y se fortalecen en la medida en que vamos creciendo y nos vamos acercando. Por ejemplo, en una relación de pareja, empieza como una amistad, empieza con un coqueteo, pero conforme las personas pues, se van conociendo, se van compartiendo, van teniendo comunión, hasta que si se dan la situación, llegan a casarse y comparten, como dice la palabra, por el resto de su vida hasta que la muerte los separe. Pero empieza de lejos, pero se empieza con un acercamiento. Ya Pedro había caminado 3 años con el Señor, pero para este momento en la historia de la vida de Pedro y en la historia del ministerio de Jesús, Pedro empezó a alejarse, empezó a separarse un poco, y esa es una de las causas por las cuales Pedro terminó deteriorándose su identidad cristiana y terminó negando al Señor. Dice la Biblia en Lucas capítulo 22, verso 54. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ¿qué dice? ¿Cómo seguía Pedro a Jesús? ¿Qué podemos decir de alguien que sigue a Jesús de lejos? Bien, podemos decir que es un creyente, que es una persona que ha nacido de nuevo, que es una persona que conoce de Dios, que conoce la palabra, que conoce la liturgia cristiana, que aún puede estar sirviendo a Dios, pero llega el momento en que lo hace quizás por costumbre o quizás sin compromiso. Hay mucha gente, aún estando en la iglesia, que siguen a Jesús pero de lejos, no con una devoción, no con una comunión o una relación como la palabra nos manda a tener con Él. Cuando usted ve en el llamado, ahí en el libro de Marcos, en el llamado de los apóstoles, dice que los llamó primero, y lo primero que era para que estuvieran con Él. Eso nos habla de comunión, de relación. Todo discípulo de Jesucristo empieza a perder la identidad cristiana como hijo de Dios, como nos han venido hablando, como parte del reino de Dios, como una persona con todas las bendiciones de Dios, en la medida en que empieza a caminar o a seguir a Jesús de lejos, sin compromiso, sin entrega, por costumbre, por religiosidad. Y usted y yo tenemos que analizar el por qué estamos siguiendo a Jesús hoy, y aún por qué, cuál es el motivo del cual estamos sirviendo. ¿Será por costumbre? ¿Será porque me siento con autoridad? ¿Será porque alguien dijo, es que el servir a Dios despierta en mí un lugar de autoridad? ¿Por qué? Ahora, ¿qué le sucede a Pedro por seguir a Jesús de lejos? Esta lección es más de llenar ahí, de llenar partes, entonces vamos a irla trabajando ahí. ¿Qué le sucede a Pedro por seguir a Jesús de lejos? ¿Qué le sucede? Dice, por seguir a Jesús, estaba turbado por el impacto del evento y los sucesos. ¿Qué le sucedió a Pedro? Claro que sí. Fue fuerte para Pedro, fue fuerte ver que arrestaron al maestro y se lo llevaron y lo iban a juzgar de noche como si fuera un criminal, y eso impactó la vida de Pedro. ¿Qué es lo que quiero decirle, hermano? Habrán situaciones en nuestro caminar cristiano que van a ser difíciles, pero depende de la cercanía que tengamos con el Señor, del compromiso que tengamos con el Señor. Así va a ser también el deterioro que puede hacer o la fortaleza que vamos a tener en medio de eso. Después dice, estaba con miedo. Pedro estaba con miedo.
Pedro estaba con temor de lo que sucedería y lo que le estaba pasando a Jesús. Eso es algo que nos afecta también o afecta a las personas. Lo que llevó a Pedro cuando lo confrontaron, cuando le dijeron que él era uno de los discípulos, y me gustó la aplicación que dieron un día estos los hermanos que decían que Pedro estaba ahí, y un día estos estábamos reunidos algunos pastores, y lo primero que le dijeron a Pedro, una mujer, usted es de los discípulos de Jesús, y él dice, no, yo no soy discípulo, sí, dice, porque tu manera de hablar es como uno de los de él. O sea, Pedro tenía un lenguaje, una manera de expresarse, una conducta que lo hacía que la gente lo identificara, pero en ese momento estaba con miedo y entonces negó al Señor. Lo negó y no se identificó con él. No se identificó con él. Ahora, hay unos pasajes fuertes en la Escritura. El Señor Jesucristo dijo que el que confiese su nombre delante de los hombres, Él también confesará su nombre delante de los ángeles y del Padre. Y que el que niegue su nombre delante de los hombres, Él también negará su nombre delante de los ángeles y del Padre. Cuando Pedro toma esa decisión por temor, por las circunstancias, por el evento, por los sucesos que está enfrentando, en ese momento, cuando Pedro hizo eso, por así decirlo, perdió su visión espiritual. Perdió su visión espiritual. Y qué triste es cuando en una prueba, en una lucha, en una circunstancia difícil, en una pérdida, nosotros nos desenfocamos. Ciertamente somos humanos, tenemos sentimientos, tenemos emociones, hay momentos difíciles en nuestra vida, pero algo que no debemos perder es nuestra visión espiritual, el haber puesto nuestros ojos en Jesús. Y en esos momentos es cuando más debemos redireccionar nuestra visión hacia Él, porque el Señor siempre va a estar con nosotros. ¿Sabe que a veces pensamos que en las circunstancias difíciles, en los momentos críticos, Dios no está? Quizás porque emocionalmente o mentalmente no estamos preparados para creer o para esperar que Él esté, pero Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre va a estar ahí. Si estuvo con los israelitas en el desierto y los alimentó, los sustentó, los ayudó y les bendijo durante más de 40 años, va a estar con nosotros también. Y Él dice en el libro de Isaías, cuando pases por las aguas no te negarán, y cuando pases por el fuego no arderá en ti la llama, porque Él está con nosotros. Pero estas circunstancias hicieron que Pedro perdiera la visión espiritual. La visión espiritual. Recuerde lo que dice el escritor del libro de Hebreos en la carta de Hebreos capítulo 12, verso 1. Nos dice que corramos con paciencia y dice que pongamos la mirada en Jesús. Pedro perdió el rumbo, las circunstancias, la prueba, los eventos que se dieron esa noche, lo que estaba sucediendo hizo que se desenfocara. Y cuando nosotros nos desenfocamos, perdemos la visión y cedió su posición, su identidad en Cristo. Cedió su identidad. Su posición, cedió su posición, cedió su identidad. Su identidad cambió por la presión de la gente y el miedo. Por eso es que no podemos construir nuestra vida cristiana solamente en eventos o en asuntos de emociones nada más. Nuestra vida cristiana tiene que ser fundamentada en convicciones firmes a través de la palabra de Dios, a través de la relación con Dios. Porque habrá momentos en nuestro caminar con Dios cuando no vamos a sentir nada. Hay gente que afianza su relación con Dios por lo que siente. Por lo bonito, por la experiencia con el Espíritu, por el toque y por el canto que se escucha. Pero habrá momentos cuando, si no nos cuidamos, la presión externa de la gente y el miedo y las circunstancias pueden hacer que cambie. Su identidad cambió por la presión de la gente. Y después de cambiar la identidad por la presión de la gente,
La negación remató a Pedro y lo mandó a la depresión. A la depresión. Y ya cuando nosotros perdemos la batalla ahí en la mente y el enemigo gana ventaja y cedemos y perdemos, por así decirlo, de vernos como Dios nos ve, porque se ha venido hablando mucho cómo nos ve Dios, qué somos en Dios, somos hijos, cómo nos ve Dios victoriosos, cómo nos ve como su pueblo escogido, cómo nos ve como real sacerdocio, cómo nos ve como especial tesoro. Y es algo que debemos trabajar para que nuestra identidad sea fortalecida en todo lo que dice Dios que somos nosotros en Cristo, todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Pero la negación y las circunstancias llevaron a Pedro a la depresión. Ahora, cuando Pedro negó que estuvo con Jesús, y esto es algo tremendo, mintió, vean lo que pasó, maldijo, tremendo, ¿verdad? Y juró, qué tremendo, cómo termina, y juró, y aquí tenemos, como nos han enseñado los maestros, los pastores, un pecado nos va a llevar a otro. Una mentira va a hacer que tengamos que inventar otra mentira para cubrir la que dijimos. Entonces, el pecado es degradativo, degenerativo y nos va llevando de un mal a otro. Vean lo que dice el libro de Mateo capítulo 26, versos 74 al 75. Cuando usted se va a Mateo 26, 36 en adelante, se va a dar cuenta que Jesús invita a Jacobo, a Juan y a Pedro para que vayan a orar al Monte de los Olivos. Es la noche de angustia, de batalla espiritual, de rendición del Señor. Y aquí está el segundo aspecto de por qué perdió la identidad cristiana Pedro y por qué también negó al Señor. Si usted se va allá a la palabra, se va a dar cuenta que Jesús los llevó para que lo apoyara en oración. Y mientras que el Señor oraba, ellos dormían. Segundo elemento que nos lleva a perder la identidad como cristianos es una vida floja de oración. Alguien dijo que lo que derrota a todo ministerio, hombre o mujer, son las 4 Fs. El mal manejo financiero, las finanzas, para los hombres las faltas, la fama o la vanagloria, y le añadimos una cuarta, la flojera. Hay gente que quiere ser bendecido, que quiere ser fuerte en Cristo, que quiere permanecer, pero no tiene una vida devocional estable, una vida de oración. Ahí mismo en ese pasaje el Señor Jesucristo, ¿qué dice? ¿Qué le dice a Pedro? ¿Qué le dice a Juan? ¿Qué le dice a Jacobo? ¿Y qué nos dice a nosotros? Velad y orad para que no entréis en tentación. Es necesaria una vida devocional diaria. Es necesaria una vida estable de oración. Cuando nosotros pasamos tiempo con una persona, aprendemos a irnos identificando con ella, aprendemos a amarla más, aprendemos a usar sus dichos. Lo vemos, por ejemplo, con los pastores. Yo escucho un discípulo del pastor Roger, del pastor Francisco, del pastor Érico, cualquier pastor, si ha estado el tiempo necesario y ha pasado en la iglesia y tiene una relación con el Señor y con la iglesia y con el pastor, usted oirá a ese discípulo citando palabras, dichos, partes del sermón y aún a veces hasta ademanes de las que hace el siervo, porque se va uniendo. En la medida que caminamos con Jesús, que tenemos una vida de oración con Jesús, nuestra vida va siendo fortalecida. Pedro niega al Señor porque empezó a descuidar su vida de oración. Y eso va a hacer que se deteriore también nuestra identidad cristiana. Cuanto más cerca estamos de Jesús, más nos vamos a parecer a Él. Cuanto más comunión tenemos con Él, más vamos a crecer a su imagen. Cuanto más
caminamos cerca de Él, vamos a madurar espiritualmente, vamos a desarrollar nuestra vida espiritual y va a ser fortalecida y establecida. Aquí en el versículo 26, capítulo 26, versos 74 y 75 dijo, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice la Biblia, lloró amargamente. Vamos a Lucas 22, 60 y 62. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes, que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo afuera, ¿qué dice la palabra? Lloró amargamente. Gloria al Señor. Vamos a hacer una dinámica de grupo, hermanos y hermanas. Vamos a hacer una dinámica de grupo y vamos a trabajar en ella. Necesito, si ustedes gustan, algunos pueden abrir micrófono, vamos a hacer la pregunta y si quieren contestar algo y después la vamos a llenar ahí, no se preocupen. Vamos a hacer una dinámica ahí, entonces vamos ahí a la... En el escenario de la negación de Pedro, ¿qué tipo de sentimientos cree usted que embargaron a Pedro? Por favor, ayúdenme leyendo los textos y usando un poco también su imaginación. ¿Qué cree usted qué tipo de sentimientos embargaron a Pedro? ¿Quién quiere participar? Hermano Rolando, bendiciones. Amén. Pienso que la tristeza fue creo una de las cosas que a él le embargaron mucho, ¿verdad? Y la culpabilidad, porque ya Dios le había dicho a él que antes de que cantara el gallo le iba a negar 3 veces. Tristeza, culpa, ¿qué más? ¿Otro más que quiera participar? Gracias. Miedo, hermano, Pastor Rolando, el miedo, él se acobardó al ver que también los podían atrapar a ellos. La cobardía, ¿qué más? Ujú. Arrepentimiento. Y le dio, pues diríamos que un remordimiento primero, porque si ustedes ven, él se fue a pescar, ya volvió a tomar las redes, luego, remordimiento, ¿qué más? Yo pienso que también hubo impotencia de parte de él porque se sintió impotente de poder defender a nuestro Señor y que estaban estas personas aquí en la forma en que se lo llevaron y entonces él no pudo hacer nada, sintió mucho miedo y se alejó. O sea, perdió la identidad. ¿Qué más sentimientos embargaron a este hombre? Hermano, ¿Sí? hermano, yo pienso que la soledad, porque usted dijo antes que Pedro lo siguió de lejos, pero los otros discípulos ya se habían ido aparte. Si los demás discípulos se hubieran unido con Pedro, esto no hubiera pasado. Entre todos lo hubieran defendido, pienso yo. Lo hubieran alentado. Lo hubieran alentado. Se aisló, el aislamiento. ¿No creen ustedes que es lo que pasa también a veces con los creyentes? Cometen un error y se aíslan y ahí los ataca el enemigo. Pienso que la culpa, ya lo pusimos, ¿verdad? La confusión. En el momento que fueron a apresar a Jesús, él sintió ira. Sí. Ujú. Fue un cúmulo de emociones, ¿verdad? Confusión, se sintió indigno del maestro. Y algo que pasa cuando perdemos la identidad cristiana, nos sentimos decepcionados de nosotros mismos y que decepcionamos a Dios también. Vergüenza. ¿Usted cree que no le repercutían las palabras en la mente a él cuando él dijo, Señor, aunque todos te negaren, yo estoy dispuesto a morir? El Señor le dice, pero hasta que gallo cante, me negarás 3 veces. Y se le cumplió al pie de la letra. Que yo quiero que usted se imagine la escena cuando Pedro está en el patio y pasa el maestro, ya lo ha negado 3 veces y lo vuelve a ver. Y los ojos de Jesús están llenos de amor y misericordia. Mas
el haber perdido la identidad como hijo posiblemente, porque ahí está el ataque del enemigo, ahí está la parte psicológica, la parte emocional, y él se siente diciendo, no, le fallé, yo le dije que no le iba a fallar, y no, es que es fácil, le fallé, lo Ajá. negué y hasta hablé mal de él. Ujú. Qué Dolor. impresionante. Dolor, dolor, Negación, sí. el negar a Jesús. Sí, exactamente. Ujú. Tremendo, ¿verdad? Entonces, dense cuenta ustedes que eso pasa, eso pasa. Ahora, trasladémoslo de lo que pasó Pedro a personas que han pasado por un problema de estos y le han fallado al Señor. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros los creyentes? Mira, hacia esas personas, será señalarlas, apartarlas, será no sirve o otra vez es mediocre, o será restaurarlas. ¿Mm? Sigamos, en el inciso E dice, Pedro, deprimido y derrotado, vuelve a su antiguo trabajo. Aleluya, qué tremendo, ¿verdad? Cuando se le aparece Jesús, no le reconoce. ¿Cómo es posible que se desenfocó, ¿verdad? Dice el pasaje Lucas 21, 2 y 7. Ahora, tenemos otra dinámica de grupo. Vamos a leer el pasaje y luego contestamos. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el hijo de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. La dinámica dice, vamos a trabajar con ella, ¿qué le sucede? ¿Qué le puede suceder a una persona en la situación de Pedro? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Cuáles son las decisiones que toma? ¿Qué pasa en la vida de esa persona? En su relación aún con Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede esto? Y por eso a mucha gente le cuesta a veces levantarse. ¿Quién quiere participar? Seguir a Jesús de lejos. Bueno, seguir a Jesús de lejos. O sea, se aleja de Dios. Se aleja de Dios. Podría Lo- ser, pastor, que le pida perdón al Señor por lo que hizo. Porque Estamos hablando en la escena de cuando la persona ha sentido remordimiento, ha sentido ira, ha sentido amargura, pero todavía no se ha reconciliado con el Señor. ¿Qué le puede suceder a una persona? Se aleja de Dios. Segundo, Buenas noches. Pienso que se aleja de Dios, quiere regresar atrás y olvidarse como de lo que Dios hizo en su vida. aquí vamos a notar, dice que regresa atrás, digamos, al mundo, no reconoce la voz de Dios porque vino Jesús y les habló, y Pedro no lo reconoció. Se deprime. Pierde la dice. confianza que tenía. Eso es lo que pasa al irse alejando uno y al ir caminando de lejos, llega el momento en que pierde la sensibilidad espiritual. Pierde la conexión con el Señor. Yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado en alguna etapa de su vida cristiana haber estado alejado.
Ujú. después de haber conocido a Dios, después de haber vivido para Dios. Yo quiero decirles que yo conocí un poco al Señor como entre los 9 y los 10 años y Dios me llamó en esa época. Dios me tocó y me ministró siendo un niño y yo recibí a Jesucristo como Salvador y hubieron muchas experiencias espirituales que pasaron en mi vida, pero a los 10 años y algo yo me aparté y en esa etapa que estuve de los 10 a los 19 años, llegó el momento en que mi corazón se bloqueó y se endureció y prácticamente no quería nada yo con Dios hasta que Él tuvo misericordia de mí otra vez. Entonces pierde la sensibilidad espiritual, no reconoce la voz de Dios, se endurece y vuelve al estilo de vida anterior. Vuelve al estilo de vida anterior. ¿Qué era Pedro antes de ser discípulo y pescador de hombres, estar con el Señor? Que estuvo 3 años y recibió las mejores talleres de enseñanza y administración. Era un pescador. ¿A dónde regresó? A tomar las redes. Volvió a lo mismo. Y pierde su identidad de siervo del Señor, de hijo del Señor, de parte del reino de Dios y vuelve a las andanzas antiguas. Eso lo hemos visto muchas. Sí. Pero pastor, por ejemplo, a veces no todos los cristianos volvemos al mundo, al pecado. Si hemos cometido algún error, en mi caso, si he cometido algún error, más bien busco al Señor, me regocijo en Él y le pido perdón. No vuelvo al mundo, porque si tenemos ya una madurez espiritual, no tenemos por qué volver al mundo. Bueno, Pedro era muy maduro, pero sin embargo las circunstancias, las situaciones, lo que enfrentó lo llevó ahí. Ahora estamos en el ejemplo de Pedro, pasó eso en la vida de Pedro, en algunos creyentes ha pasado eso. En el caso suyo, usted dice que le ha fallado, pero se reconcilia con el Señor, entonces no tiene por qué regresar. Pero alguna gente se siente tan mal y pierde su identidad, que se devuelve. ¿Qué ha pasado? Ahora, ¿cómo recupera Jesús a Pedro en su identidad? ¿Qué es lo que hace el Señor? Bueno, también a las personas en esa situación de Pedro les cuesta perdonarse a sí mismo. Para que usted anote ahí. Abre puertas a otros tipos de pecado. Ya no. Para mí, una vez estuve yo así y yo digo que también Pedro dijo, vacío y sin rumbo. Es lo que sigue ahí, se siente impotente, se siente lleno de frustración y rabia. Sufre dolor espiritual y emocional en su corazón y tiene un desazón en su vida. No disfruta la vida. Por más que aparente, no la disfruta. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, Puede ser que viene la incredulidad también, pastor. Sí, ya ahí está trabajando también la incredulidad y Pienso también... que decepción de sí mismo. Sí, pero algo que sucede, el enemigo ataca y a veces las circunstancias y el trato de otras personas hacen que la persona diga, ya no vale la pena, ya Dios, y hasta le puede poner ahí, ya Dios no me perdona, ya Dios no me va a dar oportunidad. Pero usted tiene que aprender esto, hermano y hermana. Todos le fallamos de una manera u otra a Dios y en el Señor siempre va a haber perdón. El Señor siempre va a haber restauración. Si lo buscamos a Él, si nos volvemos a Él, en Él va a haber restauración y es más, muchas veces Él nos va a buscar a nosotros. Ahora, ¿cómo recupera Jesús a Pedro en su identidad? Porque vemos que el hombre está bajoneado, está frustrado, está impotente, se volvió a tomar las redes y todavía llega a pescar y así le pasa. Yo he tratado a gente que dice, me aparté del Señor y he tratado de hacer las cosas y he tratado de hacerlo sin Él y no me sale nada. Pues así le estaba pasando a Pedro. Eran pescadores profesionales, pasó toda la noche pescando y no pescaron nada. Parece que los peces se habían alejado de él, no había movimiento de peces en esa noche. Vean lo que dice ahí. ¿Cómo lo recupera Jesús a Pedro en su identidad?
cristiana verdadera y en su llamado. Cuando hubieron comido, dice Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Perdón. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice la Biblia, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora, la pregunta que tengo para ustedes en esta conclusión y esta dinámica es, ¿qué estaba haciendo Jesús con Pedro al hacerle la misma pregunta 3 veces? ¿Qué piensan ustedes que estaba haciendo Jesús con Pedro? Ya, y por cada una de las veces que le negó, le estaba reafirmando esa identidad de hijo y ese amor que él tenía por él. O sea, le estaba recordando, así como me negaste 3 veces, te voy a... Era para reafirmar. En otras palabras, estaba haciendo sangrar la herida para sanarla. Exacto. Estaba confrontándolo para que reconozca que no estaba en el sitio adecuado. Me llamó la atención algo que un predicador dijo un día y tiene su lógica. Dice que cuando las mujeres llegaron a la tumba el día de resurrección y el Señor se les aparece, si usted nota, no nombra a ninguno de los discípulos. Nada más por nombre, ¿verdad? Solo a Pedro. Dice, vaya y dígale a los discípulos general, y dice, y a Pedro, que yo he resucitado. Alguien dijo que Pedro posiblemente no quería porque estaba penado, estaba cohibido, estaba asustado. Pero el Señor le está hablando para que confrontarlo. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Por qué le dice eso? Porque Pedro, cuando el Señor tuvo el diálogo con él antes de la negación, Pedro le dijo, aunque todos te negaren, yo nunca te voy a negar. Aunque todos se escandalicen, yo voy a ir hasta la muerte. Y en el momento que se necesitaba que cumpliera esa palabra, él lo negó las 3 veces. Entonces el Señor estaba confrontándole. Estaba reconciliándolo con el Padre y consigo mismo. En ese momento. Estaba restaurando y llevándolo a su identidad original. Porque Pedro ciertamente había creído en el llamado de Dios. Pedro ciertamente había aceptado el reto del Señor. Pero por las circunstancias, por la negación y por todo eso, él había perdido el rumbo, yo ya había perdido la visión. Y ahora el Señor, al decirle que apacienta a los corderos, que apacienta las ovejas, al confrontarlo y al traer sanidad a él, lo que le está diciendo, nuevamente quiero que sigas. Y yo quiero extraer algo en esta noche, ¿no? Que me llama la atención. Qué tremendo el Señor. Yo le pregunto a usted, ¿usted confiaría en alguien, en un líder suyo, en un líder de nuestra iglesia, que nos traicione así? Que traicionen como fue traicionado el Señor, que le dé la espalda, que hable mal de él y que niegue que lo conoce. ¿Usted confiaría para delegarle el ministerio, el santo ministerio que lo haga? Quizás usted y yo no, pero Dios es un Dios de restauración. Y en este caso aquí vemos al Señor recordándole a Pedro y llevándolo a su identidad original. Aunque Pedro lo negó, aunque Pedro le dio la espalda, el Señor sigue teniendo un propósito para él. El Señor sigue teniendo el llamado para él y el Señor ahora lo está comisionando. Porque sabe que ese proceso que pasó Pedro está siendo reafirmado en él. Y ahí le da una palabra profética a Pedro. Dice, Pedro, cuando eras joven tú ibas donde tú querías, pero cuando seas viejo te van a llevar sin que tú
puedas poner resistencia. Le estaba hablando, dice la Biblia, del tipo de muerte que iba a tener. Ese hombre que un día lo negó, ese hombre que un día le dio la espalda, cuando lo iban a crucificar, dicen los historiadores, él dijo, si me van a crucificar, háganlo, pero no lo hagan como lo hicieron con el Señor, háganlo boca abajo, porque yo soy digno de morir como mi Señor. El Señor vino y lo restauró. Por eso, como iglesia, tenemos que ver también que hay muchos Pedros, mucha gente que ha cometido el error de fallarle, de apartarse del Señor y quizás están en estos momentos dolidos y están necesitando a alguien que les muestre el amor del Señor, así como el Señor lo hizo con Pedro, y traiga restauración a ellos. Hay muchos ministerios ahí, hay muchas dones, hay mucha gente que está apartada del Señor, que puede ser restaurada si nosotros como iglesia tenemos la visión y del Señor de ser restauradores. Le recordó su misión y le recordó su llamado, restituyendo lo que el enemigo había robado. Jesús le dio nuevamente aquello que Pedro se dejó robar, el llamado. Pastor, y con eso también le estaba mostrando la gracia, porque la gracia es un perdón inmerecido, Un favor inmerecido. un favor inmerecido. Entonces, de alguna forma, esa es la gracia, ¿verdad? Nosotros no merecemos nada, pero ahí está, ¿verdad? Igual Pedro, usted no merece tal vez que yo lo perdone, pero te doy la oportunidad inclusive de que dentro de usted saque y declare que usted me ama, porque usted me ama. Lo que pasa es que ahí entró la parte carnal, el temor, que hubiera pasado, digamos, nosotros en las mismas circunstancias de él, pero ahí le estaba reafirmando. Una cosa es su testimiento y otra cosa es la parte de carnalidad que pasó en él, en ese momento, de temor. Pero el Señor viene a restaurar, porque lo que hizo Pedro en la Sí, amén. negación, y no solo Pedro, todos los negaron, porque todos los dejaron solos. ¿Sí? Pastor, en esto Julito, y hay cerramos algo el muy micrófono para tremendo. poder terminar, porque si no nos vamos a la tira de la noche. Sí, Julito. Ok. Sí. En esto no se nos tiene que olvidar que somos seres humanos y que en cualquier momento vamos a fallar. Amén. Sí, claro. Pero ahí tenemos que acercarnos al Señor y no permitir que el enemigo nos gane ventaja. Ahora, ¿cómo se recupera Pedro en su identidad cristiana? ¿Qué fue la clave para que él recuperara su identidad cristiana saludable? Número 1, su encuentro con Jesús. Número 2, Jesús lo sacó de la cárcel. Número 3, obedeció la orden del maestro. Se salió de la pesca y se fue a Jerusalén, al aposento alto, a esperar la venida del Espíritu Santo. Dice en el grupo anotar 5 características positivas de Pedro después de la caída. Anoten ahí, porque vamos a ir aterrizando con esto. Tenía su identidad recuperada. Número 2, la llenura del Espíritu Santo. Número 3, asumió su llamado. Número 4, se volvió un hombre de oración. Todos los días iba al templo y en las casas oraba. Número 4, 5, ministraba con poder y autoridad, una unción tremenda. Dice la palabra del Señor que yo sé que no era Pedro, pero estaba tan revestido de poder que donde pasaba Pedro sacaban los enfermos y su sombra, al caer sobre ellos, Dios los sanaba a la gente. Era un hombre con una visión y una misión claras. Era un líder de la iglesia primitiva y un hombre maduro que sabía discernir bien sus prioridades. Hechos 6, 2 al 4. Amén. ¿Qué lección? ¿Qué lecciones podemos sacar de este estudio hoy?
Y le voy a dar la tercera característica. Le dije la primera característica por cual Pedro negó al Señor y perdió su identidad. La primera fue por andar de lejos. La segunda porque descuidó la oración, pero ya aquí en el libro de Hechos vamos a ver que él era un hombre de oración, de relación con el Señor y lleno del Espíritu Santo. Y la tercera, por las cuales él negó al Señor también y deterioró su identidad espiritual, es porque era una vida llena de presunción. Él se creía superior a los demás, y lo vemos cuando él dice, todos pueden fallar, mas yo no puedo fallar. El apóstol Pablo dice que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos aprender a vivir vidas humilladas y sometidas al Señor. Cualquiera, como decía Julito, cualquiera puede fallar. Y sobre todo cuando creemos que somos superiores a los demás, que somos mejores que los demás, que otros pueden fallar y yo no puedo fallar. Todos hemos sido formados del mismo material y hemos heredado también una vieja naturaleza que si nos descuidamos nos puede ganar ventaja. Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar hoy del estudio del caso de Pedro? Número 1, Pedro escribe ahí en su carta, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la verdad de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué lecciones podemos aprender? Número 1, debemos identificarnos con el Señor. Como iglesia, debemos identificarnos y acercarnos al Señor. Segundo, tenemos que dejar que Él sane nuestras heridas. Permítale a Dios sanar sus heridas, hermano. Permítale a Dios trabajar ahí en su interior. No guarde, no deje que las heridas se amarguen, se infecten. Así como una herida en nuestra piel o en nuestro músculo o en un lugar de nuestro cuerpo, si la dejamos, se infecta y puede afectar ese miembro o esa parte del cuerpo. Así debemos dejar que Dios sane nuestras heridas, permitir al Espíritu Santo ir al Señor, sáname, libértame, renuévame, restáurame. Tenemos que dejar que Él sane nuestras heridas. Tercero, Dios tiene un llamado, un propósito para cada persona. Tú que estás en esta noche, en este taller, Dios tiene un llamado y un propósito. Y el hecho de que en alguna u otra medida le hayamos fallado, no quiere decir que Él ha desechado ese propósito. Levántate, pídele perdón al Señor, conságrate al Señor, renueva tu pacto con el Señor y el llamado va a estar ahí para ti y Dios quiere usar tu vida. Cuarto, si estamos en pecado, nos alejamos del propósito de Dios. Si vivimos en pecado, si vivimos en la práctica del pecado, nos alejamos del propósito de Dios. Quinto, sin importar lo que hayamos hecho, Dios puede perdonar, Dios puede restaurar y Dios puede restituir nuestra identidad. Seis, si estamos conectados con la identidad de Cristo, caminaremos dentro de su voluntad, de la voluntad de Dios, y haremos maravillas en Dios. Vamos a orar en esta noche, ahí donde está usted. Vamos a pedirle a Dios que sane nuestra identidad, que sane nuestra vida, en el nombre de Jesús. Que su amor, así como restauró a Pedro, así como ha restaurado a tanta gente, restaure nuestra vida, nuestra identidad. El enemigo se aprovecha de una falla suya, una falla mía, para decir ya Dios, y aquí hay gente que sabe lo que le estoy diciendo, ya Dios no tiene propósito contigo, ya Dios no quiere nada contigo. No es cierto. Él es el Dios que restaura, Él es el Dios que perdona, Él es el Dios que levanta, Él es el Dios que restaura, que perdona y que restituye. De hecho, Él dice en su palabra, y restituiré los años. Hay gente que ha vivido años en Cristo con una identidad distorsionada por una cosa que hicieron hace 10, 15, 20 años y todavía los atormenta el enemigo, y ya Dios perdonó eso. Ya Dios quiere sanar. Dios quiere quitar ese dolor de esa herida y traer restauración a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta noche una vez más delante de ti. Señor, de una u otra manera
al igual que Pedro, en dado momento te hemos fallado y hemos negado. Pero venimos ahora, Padre, en el nombre de Jesús a pedirte perdón, Señor. Perdón, Señor, tú eres el Dios de restitución. Tú eres el Dios de restauración. Tú eres el Dios perdonador. Qué bueno es saber, Señor, que a pesar de que a veces nosotros veamos casi imposible, como Pedro miraba imposible, que tú le volvieras a tomar en cuenta por la falta grave que cometió al negar tu nombre, al avergonzarse y al aún blasfemar contra ti, Señor. Cuando él estaba ya pescando, Señor, tú fuiste a buscarlo. Qué lindo es saber que tú eres nuestro pastor, Señor. Tú eres nuestro pastor, Señor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, Señor. Tú eres el pastor que nos das el ejemplo, que dejaste las 99 y te fuiste a buscar la perniquebrada, Señor, la dañada, y la cargaste en tus hombros. Eso hiciste con Pedro, eso hiciste con los discípulos, y eso haces con la vida de tus santos, de tus santas que se vuelven a ti, Señor. Trae restauración, Señor. Aquí hay hombres, aquí hay mujeres que necesitaban escuchar cómo tú perdonas, Señor. Cómo tú restauras, Señor. Cómo tú restituyes, Señor. Cómo tú no desechas a nadie, Señor, sino que das la oportunidad. Si alguien se arrepiente de corazón, si alguien te busca de corazón, puede alcanzar, Señor, restauración y bendición en ti. Por eso hoy, Señor, te pedimos perdón a nuestros pecados, Señor. Lávanos con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Quita de nuestro corazón toda rebelión, toda decepción, Señor. Toda atadura sea cortada, Padre. Trae restauración a la vida de cada hombre y mujer, Dios, en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, como decía el salmista David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y espíritu noble me sustente, Señor. Crea en mí un corazón, Señor, obediente, Señor. Renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor, en el nombre de Jesús. Así como le ayudaste a Pedro, Dios, y lo restauraste allá en el mar de Tiberias, Señor. Y ahí mismo, Señor, delante de los demás discípulos, le delegaste la gran comisión y lo restauraste al santo ministerio. Así restaura, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, Dios bendiga sus vidas, sus familias y todo. Qué bueno es saber que hay un Dios que no es como nosotros, que Él restaura, que Él está deseando ayudarlo a usted y ayudarme a mí para que sigamos. Carlos y hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Muchísimas gracias, amado presbítero. Uf, qué tremendo, qué tremendo. Si el enemigo le ha hecho creer a usted que en algún momento usted no es digno de volver, el Señor te está diciendo, yo te quiero restaurar. Hágale caso al Señor. Gracias, Pastor Presbítero, por dejarse usar esta noche por el Espíritu Santo y traer esta palabra para nosotros que, wow. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos a las 4 de la mañana en oración. Pueden abrir sus micrófonos y nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches a todos, bendiciones. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Nos vemos. Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches. Continuamos con el estudio mañana. No falte también. Amén, amén. Buenas noches para todos. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, que descansen. Dios les bendiga mucho. Mañana nuestro querido Pastor Francisco va a empezar un tema que tiene que ver, después de entender todo este tema de la entidad, que tiene que ver con la parte de ser conquistador. Así que prepárese porque vamos a empezar a ver nuestra identidad como conquistadores. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Después de que hay una cita también en la madrugada estamos ahí. A las 4 de la mañana. Hoy tuvimos, bueno, les quiero contar.
A partir de hoy en la madrugada empezamos también a transmitir por Facebook Live la oración para todos aquellos que no se pueden conectar a través del Zoom, y fue lindísimo. Ya hoy en la mañana, en la madrugada, a las 4 de la mañana, tuvimos un promedio de 20 personas conectadas, más 40 y resto personas por la plataforma de Zoom, una fuerza de más de 50 personas, 60 personas orando juntos al Señor. Eso va a traer bendición para toda nuestra zona, para todas nuestras casas, para todas nuestras congregaciones. Así que súbase la hora. Amén. Y también recordarles que posiblemente ya para el mes de septiembre se abre el sábado de oración también, y vamos a estar trabajando con los pastores que puedan y los jóvenes, los líderes de jóvenes de la zona, para que tengan tiempo de clamor también los sábados. Así que vamos aumentando, hermano. Dios les bendiga y buenas noches. Adelante. Amén, qué bueno. Buenas noches. Bendiciones para todos. Les amamos, que descansen. Amén, amén. Bendiciones.